Bueno, sin más, con ustedes, el candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el maestro Federico Anaya Gallardo. Maestro, bienvenido. Máximo, gracias por recibirme. Bueno, pues cuéntenos, ¿quién es Federico Anaya? Bueno, los datos básicos ahorita en la campaña es Federico Anaya Gallardo, abogado, número 36 en la boleta morada para la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte. ¿Para qué quiere ser ministro, Federico? Bueno, tú me conoces, soy un abogado que después se fue a estudiar ciencia política. La Suprema Corte es el lugar donde se juntan las dos vocaciones, porque es uno de los tres supremos poderes, pero aparte tiene que tomar decisiones serias acerca de cómo se deben balancear los intereses de los estados, de los municipios, de los tres poderes federales, y todo defendiendo derechos humanos. Y es una cosa interesante, porque no es un tribunal donde solo lleguen casos individuales, llegan casos que le interesan a todos y a todas. Sí, que tienen una repercusión en lo social, en lo general. Sí, y aparte, como la Corte es un tribunal constitucional, tiene la facultad de escoger algunos asuntos que le parezcan importantes. Entonces, me parece que tengo algo que aportar en ese espacio, precisamente por la mezcla de derecho y ciencia política. Estamos hablando, insisto, con el candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el maestro Federico Anaya Gallardo. ¿Qué estudiaste? Primero Derecho, en la Facultad de Derecho de la UNAM, antes de 1988, antes de la primera gran elección del proceso de transición. Y luego, cuando terminé, año 1990, fue el Congreso Universitario de la UNAM, que ganó el Consejo Estudiantil Universitario. En Derecho, que eran tan conservadores, no había exactamente CEU, sino un grupo muy chiquito de CEU y otro más chiquito todavía que se llamaba Regeneración. Yo estaba en Regeneración. O sea, tú eres de la generación de la presidenta Claudia Sheinbaum. Más o menos, creo que es 1 o 2 años más, pero coincidimos. De hecho, yo la conocí estando en las afueras del frontón universitario, que era donde se reunía el Consejo Universitario. ¿La conociste en medio del activismo? ¿Estaban, digamos, luchando en ese momento juntos? Sí, exactamente, pero, de nuevo, es muy distinto estar en la Facultad de Ciencias, que siempre tuvo una tradición de lucha, que en Derecho, que llevaba, cuando yo llegué, algo así como 15 años de estar dominada por porros. Entonces, luego no coincidíamos, porque digamos que íbamos a ritmos distintos, pero en el gran final, que fue el Congreso Universitario, ahí estaban todas las gentes progresistas del mismo lado. Entonces, ¿estudiaste Derecho primero? Y luego, terminando la carrera, ya que era yo licenciado, con el juramento y todo, sí, empecé a buscar dónde estudiar ciencia política. Entonces salí a Estados Unidos, en Georgetown, que es una universidad jesuita. Y fue muy interesante porque es una universidad del este de Estados Unidos, pero fuera de las tradiciones. Es una cosa rara. Es una universidad muy tradicional, pero que ha estado desde hace 200 años fuera de las tradiciones. O sea, digamos, tú sabes que el Poder Judicial siempre ha estado vinculado al actuar de la derecha por la élite, por el nepotismo, por la forma en que se designaba, por supuesto, a los miembros de la Suprema Corte, que era pues vía acuerdo al interior del Senado de la República, históricamente controlado hasta la llegada de la Cuarta Transformación por la derecha, y podríamos decir que tú tienes la solvencia académica para estar en ese espacio. Exacto, aunque si nos vamos por el lado de la biografía, de alguna manera yo me había separado de esa posibilidad que acabas de decir, porque en el cursus honorum tradicional, neoliberal, tú estudiabas en México, ibas al extranjero y luego regresabas a hacer carrera judicial, ya dentro de las estructuras dominadas por el neoliberalismo. Sí. Yo estaba terminando el doctorado en 1994 y ahí fue mi reconexión con el derecho, porque se necesitaban en Chiapas abogados comprometidos con causas populares. Cuando me dijeron que andaban buscando eso, les dije que no había muchos, ni muchas. Y bueno, la cosa es, tuve la oportunidad de hacer mi trabajo de tesis doctoral en Chiapas.
Y ahí descubrí que los abogados sí podemos ayudar a las causas populares. Pero entonces significa que mi carrera andaba fuera de ese círculo que tú acabas de describir. La elección democrática es una oportunidad de reconectar no solamente los tipos de carrera que hice yo, sino otros con el Poder Judicial. Yo creo que nada más por eso vale la pena la elección. ¿Tú te sientes más cercano a la izquierda que a la derecha? Sí, sin duda. Siempre lo he dicho de esta manera. Izquierdas y derechas finalmente se distinguen respecto de si queremos conservar lo que está en la sociedad, Ajá. que es normalmente una estructura rígida y vertical. Siempre las estructuras sociales tienden a eso, a volverse rígidas y a volverse verticales, aunque en inicio fueran muy democráticas y horizontales. Entonces el conservador, la derecha, siempre trata de esto que ya se estabilizó, conservarlo, dejarlo como está. La izquierda es más difícil, es hacer la crítica de lo que está, ver el lado de la injusticia social y tratar de resolver. Y por lo tanto volver a poner en cuestión cómo está organizada la sociedad. Me parece que es una posición mucho más abierta de mente y mucho más interesante. Yo siempre he dicho, ser conservador tiende a ser aburrido. Sí, sí, bueno, es aburrido porque entre otras cosas, si te sales del pensamiento, si te sales de ese encuadre, de ese canon, pues te vetan. Entonces, más allá de ser aburrido, no tienes opción. Efectivamente. Ahora, lo que es interesante de la época que estamos viviendo en toda Latinoamérica, pero especialmente en México, es que hay una irrupción de muchos movimientos desde abajo y desde los márgenes, Sí. que confluyen para, sin romper un vidrio, cambiar el sistema que se había vuelto muy rígido, muy vertical, y tratar de hacerlo horizontal y participativo. Entonces, la paradoja es que primero estabas excluido, pero precisamente eso te vuelve interesante para el nuevo momento. Bueno, estamos hablando, permíteme corregir, estamos hablando con el doctor. No. ¿No? Porque si te vas a Chiapas y haces trabajo de campo, normalmente terminas o escribiendo demasiado. Tengo 1200 páginas de mi tesis. Exacto, y ya me dijeron que tengo que quitarle como 800, entonces todavía Maestro, falta. está bien. No, más licenciado. Licenciado. Bueno, para mí mi maestro, porque tengo que confesarles, tengo que compartirles que a el maestro, aunque mi maestro, no con el grado académico, mi maestro, Federico Anaya Gallardo, pues lo recuerdo, maestro de mis días como becario, como estudiante de la licenciatura en Ciencia Política, y en estas charlas interminables que teníamos luego pues dentro del Servicio Social, ahí en el Senado de la República, pues yo le recuerdo, sí, como un hombre cercano a las causas de la gente, cercano al pueblo, cercano a las bases. También le recuerdo como una persona comprometida con la transformación, que es otra cosa, no es otra cosa que no sea el avance en derechos sociales, el avance, por supuesto, en derechos también económicos, ahora con el tema del salario mínimo que se ha, por supuesto, incrementado, pero también con la pacificación del país. A mí no me queda, digamos, dudas sobre su calidad moral y sobre su solvencia, por supuesto, intelectual, académica. Sin embargo, bueno, pues era necesario compartirlo, preguntarle aquí en este espacio para que el público de Subjetivo, transmitido por El Soberano, se enterara. Y yo quisiera más bien preguntarle, porque siempre lo hago en estas entrevistas bajo juramento, ¿qué va a hacer Federico Anaya Gallardo como ministro de la Suprema Corte con el nepotismo? ¿Qué va a hacer con el nepotismo Federico Anaya Gallardo? A ver, se avanzó mucho, primero diagnosticando el desastre nepótico que había en el Poder Judicial. Todo el mundo se lo imaginaba, pero no se había documentado. Salió un informe desde el mismo Consejo de la Judicatura. Bajo la presidencia de Saldívar, la Corte empezó a resolver algo los asuntos. Ahora, tenemos un problema. El mecanismo de mérito, pero con exámenes cerrados, estaba ni que mandado a hacer para arreglos de muy amigos o familiares. Tenemos que mantener en la formación del personal judicial una carrera judicial, pero tenemos que asegurarnos que se rompan estas ligas. Ya se vieron algunos pasos, pero yo te diría qué cosas sí faltan por hacer. Primero, habría que revisar por qué el Consejo de la Judicatura que está saliendo
decidió que los circuitos judiciales coincidan exactamente con los estados de la República. En materia de nepotismo, por ejemplo, eso es facilitar que las redes familiares que son más fuertes a nivel regional estatal se consoliden. Entonces, no solamente colonizan las familias de abogadas y abogados el Poder Judicial del Estado, sino simultáneamente el Poder Judicial Federal en ese circuito que coincide con el Estado. Habría que verlo. En el siglo XIX, cuando empezó el sistema, una de las cosas más interesantes era que los jueces de distrito se enviaban a una región donde no eran ellos originarios, de tal manera que pudieran ver la realidad con ojos distintos y hubiera justicia. Habría que, recordando ese muy antiguo precedente, encontrar modos de romper eso. Entonces, creo que tenemos que revisar la geografía de los circuitos judiciales. Eso no lo hace directamente la Corte, pero sí tiene una influencia fuerte porque va a nombrar a 3 miembros del nuevo órgano de administración judicial, que va a tener, entre otras cosas, esta definición de los circuitos. Esa es una cosa que tenemos que hacer. De revisar las redes de nepotismo que hay ya instaladas en el Estado mexicano, a lo largo del Estado. Y las razones geográficas y culturales por las cuales nacieron. Porque, mira, podríamos romperlas, sacar a las personas, cambiarlas del lugar, pero si no atiendes el origen, entonces va a volver a surgir el problema. Los seres humanos tendemos a ser comunitaristas, colectivistas, y primero con las personas más cercanas a nosotros. Nuestros compañeros de clase, nuestros compañeros de familia. Muy bien. Eso es el nepotismo, por lo cual yo voté el pasado 1 de junio de 2024 para terminar con el nepotismo del Poder Judicial. ¿Qué va a hacer Federico Anaya Gallardo con la corrupción en el Poder Judicial? Porque por eso también votamos el pasado 1 de junio para terminar con ella. Mira, transparencia mata corrupción casi de inmediato. Porque los seres humanos saben que están haciendo las cosas mal cuando hacen trampa. Entonces, normalmente se van a esconder. La Corte, que es el Tribunal Constitucional, ya tiene la costumbre desde hace 20, 25 años de transmitir todos sus debates. Ahora, están ocultos en términos de discurso. O sea, se discute con tanto detalle técnico jurídico que la gente que está escuchando no entiende. Exacto. Sí. Y eso es una manera de ocultar las cosas. Pero me parece que, siguiendo el buen camino de que todo se transmite, tendrías que estar transmitiendo debates de tribunales colegiados y también las deliberaciones últimas, audiencias, de los juzgados de distrito. En materia penal, por ejemplo, porque en materia de amparo, la audiencia final normalmente no tiene representantes porque el juicio de amparo tiende a ser un juicio escrito siempre. Pero bueno. Ahora, transparencia, obligar a ministros y ministras a que expliquemos en lenguaje llano cuál es nuestra posición respecto de cada caso y también explicarle a la gente que está escuchando qué es lo que está en juego. Por ejemplo, ahora con la muerte de Miranda de Wallace, recordamos algunos de los detalles de la tragedia que las acciones de esta ciudadana causaron para tantas personas que están ahorita todavía presas. Y nos venimos a enterar que hay un asunto que está guardado en el escritorio de un ministro de la Corte desde hace 1 año y medio, casi 2 años. Y la pregunta es, ¿por qué no se ha decidido eso? ¿Qué es lo que había detrás? ¿Qué tipo de relaciones había? Y se ha estado discutiendo en la prensa últimamente qué liga había, por ejemplo, entre un alto funcionario del Poder Judicial que siempre trabajó con Norma Piña y que era parte del entramado de esta denuncia original. Bueno, eso es corrupción. Y, por ejemplo, Ricardo Rafael nos advirtió desde hace 4 o 5 años que había esa conexión que no debía existir entre alguien que había primero hecho una denuncia y alguien que iba a estar trabajando en el caso penal de uno de los acusados a partir de esa denuncia. Es un obvio conflicto de interés, ¿verdad? Bueno, y de hecho la Defensoría Pública Federal, que encabezaba entonces Netzaí Sandoval, pidió a la Corte, atrae el asunto para que lo resolvamos más rápido. Por cierto, eso fue hace 1 año y medio, 2 años, o sea, no se resolvió. Pero también dijo, tengamos cuidado porque tenemos este problema de conflicto de interés. Y lo interesante es que cuando la sala
recibió el problema de hay un conflicto de interés, se sacaron literalmente del archivo una antigua jurisprudencia de antes de 1995 que dice que el conflicto de interés que tenga el secretario de estudio y cuenta no afecta el interés del ministro o la ministra porque son dos personas distintas. Aunque es quien perfila el proyecto. Y es quien está trabajando todo el tiempo en la cercanía del ministro o la ministra. Uh-huh. Pero es el formalismo de que... Qué tontería. Es bien dicho, el politólogo tiene razón. La realidad está más del lado de tu ciencia política que de la formalidad jurídica, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, de todas maneras, ahí hay que decir las cosas completas. Norma Piña se excusó. Ella misma fue la que puso sobre la mesa el debate. El problema es que sus compañeros de sala usaron este argumento para decir, no hay conflicto de interés. Y esta persona que tenía el conflicto de interés siguió en el entorno de Norma Piña hasta después, poco después de que ella fue nombrada presidenta de la Corte. Uh-huh. Y por eso quienes estaban defendiendo a los malamente acusados de todo ese enredo, decían, a ver, esto está mal porque significa entonces, era la pregunta socialmente válida, que tenemos el conflicto de interés, Miranda de Wallace colonizando la presidencia de la Corte. Esa es una razón fuerte de preocupación, ¿no? Sí, bueno, sí. Finalmente la prensa logró que esta persona renunciara a ese cargo, no al Poder Judicial, se fue a otro lado, y entonces desaparece en apariencia el conflicto de interés. Ahora, año y medio, 2 años después nos enteramos que todavía no resuelven. Sí. Entonces, este tipo de cosas, la prensa ayuda a que se conozcan. Entonces, la transparencia por lo menos evidencia corruptelas. Porque por donde la quieras ver, es una corruptela. Estamos hablando con Federico Anaya Gallardo, quien es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y eso me lleva a otra pregunta que siempre hago en estas entrevistas bajo juramento, que es ¿qué hacer con la impunidad del Poder Judicial? Porque jueces corruptos hay, documentados, pero no sancionados. Hay jueces que dejan libres a delincuentes consignados, como pues estos famosos sabadazos que ahora ya se dan hasta entre semana. Hay, por supuesto, jueces también que a los que mágicamente, no creo que sea magia, pero siempre les caen temas particulares donde saben que se va a resolver de tal o cual forma. Y eso, lejos de ser justicia, abogado, es, bueno, perpetuar la impunidad que emana el Poder Judicial. ¿Qué hacer con eso? Bueno, de hecho ya se hizo algo. Uh-huh. El constituyente permanente tomó una decisión que es el viejo Consejo de la Judicatura, que aparte de todo por negociaciones políticas de la época de Zedillo, terminó en manos de quien fuera presidente de la Corte, se va a dividir en dos. La parte de organización, administración judicial, todavía la Suprema Corte, el Pleno, no la Presidencia, va a tener fuerte opinión en cómo se forma este Uh-huh. órgano, pero la parte de disciplina se separa y también se elige. Entonces, se van a elegir 5 magistrados, en realidad 3 magistradas y 2 magistrados para Uh-huh. Tribunal de Disciplina Judicial. Y la parte más interesante, ese tribunal tiene facultades para revisar la actuación de las ministras y los ministros. Porque ahorita resulta que si a ti te parece terrible que no se castigue a nadie, el problema es que los ministros y ministras incluso están fuera del debate del Consejo de la Judicatura. Bueno, el nuevo tribunal es el lugar a donde. Y por eso es importante también poner mucha atención quiénes están postulándose para esos 5 lugares. Esa es una. La segunda, tendríamos que empezar a ser imaginativos. Uh-huh. Hace como 20 años, la Corte empezó a utilizar una antigua facultad que era investigar violaciones sistemáticas de derechos humanos en un estado, y gracias a eso tuvimos la discusión del caso ABC o la persecución en contra de Lidia Cacho o la represión en Atenco. Uh-huh. ¿Cuál es el problema? Que la Corte primero estaba dividida, había una mayoría conservadora que no estaba feliz de hacer esas investigaciones, pero luego resulta que ninguno realmente de los miembros de la Corte se atrevió a dar el paso siguiente, pero es un paso que necesitaba imaginación. ¿Qué pasa cuando la Corte descubre que hay un horror en un estado de la República o en un caso particular? ¿Qué tendría que hacer?
De hecho, Mariana se lo decía, como no dice la Constitución y la ley que tenemos que hacer, es una mala facultad, quitémosla. No, habría que haber sido imaginativo. La Corte que se inventó esa facultad en 1878 no tenía facultad de investigación, pero de todas maneras, ante una violación horrible de derechos humanos, diríamos ahora, que fue matar a unos rebeldes en el puerto de Veracruz, mandaron a un ministro a investigar y por eso nos enteramos que Porfirio Díaz puso por escrito en un telegrama: mátalos en caliente. Atreverse a ejercer las facultades en nuestra época tendría que significar que la Corte tiene que decirle a los otros poderes que se activen. Ojo, todo mundo puede presentar demanda de juicio político, que no es el juicio de procedencia cuando hay una acusación penal. Es un juicio político que puede quitar del cargo a cualquier funcionario. ¿Por qué la Corte no podría hacer eso cuando descubre que hay un horror? Cuando a partir de un caso concreto que está analizando descubre que hay una violación sistemática. No debería, con lo que aprendió en el caso, agarrar e ir ante el otro poder y decirle: por cierto, yo ya terminé mi análisis jurídico constitucional de este asunto, pero aquí hay un problema que tú, el órgano político representativo, tendría que discutir también. ¿No crees que sería un poco más pesado esa promoción de juicio político que las cientos y miles de peticiones que se hacen desde la ciudadanía? Que no terminan en nada. Porque, en parte, los poderes constituidos tienden a ver a los ciudadanos como cosas muy chiquitas. Bueno, hay que tener imaginación para luchar en contra de la injusticia. Y también, en ese punto, una cosa que a cada rato repito: la Corte atrae asuntos y luego, literalmente, a su puerta tocan personas que necesitan justicia y no supieron cómo utilizar el sistema de defensa constitucional. Sí. ¿No debería la Corte abrir la puerta de manera más sistemática y ver qué casos se tienen ahí y cómo se puede actuar más proactivamente? Eso también tendríamos que hacerlo. Bueno, siempre son 3 preguntas, 4 preguntas las que hago: corrupción, nepotismo e impunidad. Y la cereza del pastel, si me lo permite, candidato, ¿qué hacer con Norma Piña? Porque Norma Piña, en el marco de su potestad, más allá de si saludó o no al licenciado, más allá de si se levantó o no, que por supuesto para muchos mexicanos fue una falta de respeto a la investidura presidencial, más allá de eso, lo cierto es que sí hubo un actuar negligente y faccioso en el marco de la reforma al Poder Judicial. Es un hecho probado que se suspendieron derechos de las personas que tenían algún caso abierto en el marco del paro de labores, que ellos dicen suspensión de labores, y que sí que violentaron el derecho humano al acceso a la justicia promovido, porque vimos a Norma Piña en las manifestaciones de la JUFED, en las manifestaciones en contra de la reforma, que bueno, derivaron y todavía no tenemos conocimiento de las afectaciones de ese paro de labores. Decían ellos: no, es que para los temas graves, para las causas graves, ahí se sigue trabajando y demás, no pasa nada, pero el que para ellos, desde su óptica, un caso no sea grave, para otra persona puede ser de vida o muerte, y a esa persona se le violentó el acceso a la justicia. ¿Qué hacer con una expresidenta de la Suprema Corte como Norma Piña? Mira, Máximo, te contesto algo que probablemente mis amigos y amigas de la Facultad de Derecho me van a decir que estoy rompiendo todos los cánones legales. Pero a nivel de la Suprema Corte, necesitamos imaginación constitucional para, dentro del marco de división de poderes y de pesos y contrapesos, utilizar al máximo los poderes para servir al pueblo. Bueno, hay un detalle. Tú ahorita mencionaste algunos asuntos en los que Norma Piña no actuó adecuadamente. Estoy diciendo a propósito neutral. Pero yo también mencioné otro, el caso del enredo creado por Miranda de Wallace. Y habría otros, varios. La pregunta es: ¿qué tipo de protecciones constitucionales tiene ahorita la presidenta de la Corte? Bueno, es uno de los funcionarios que tienen fuero. Y ese fuero no es nada más para materia penal, que ese es el juicio de procedencia, sino también significa que son objeto, o pueden ser sujetos,
de un juicio político. Ahora, el juicio político es una cosa extraña. En Brasil le llaman impeachment. Básicamente sirve para quitar a una persona del lugar. Pero nuestra legislación desde 1857 dice que lo puedes promover también durante el año siguiente a que la persona termina su mandato. Y la pregunta es, si ya no está en el cargo, entonces ¿para qué sirve el impeachment? Sirve precisamente para evaluar la responsabilidad política. Esa es la diferencia. No es exactamente un juicio jurídico. Es un juicio político. Es para fincarle una responsabilidad política a alguien. Exacto. Y ahí es precisamente lo que tú estás diciendo. Hay cosas que nos dan coraje. Y fíjate, en principio lo menos importante era pararse o no pararse. Sí. El problema es que tú no puedes, como cabeza del máximo tribunal, tener unas reglas. ¿Te acuerdas el caso del debate de si pueden o no pueden discutir la constitucionalidad de reformas constitucionales? Sí, sí. Y cuando todos vimos en público de la gente el debate, de pronto Norma Piña cambia la regla y pregunta al Pleno si en lugar de 8 pueden usar 6 votos. Sí, sí, sí. Bueno, eso es una irresponsabilidad del tamaño del mundo y te demuestra una impunidad personal tremendamente grande. Bueno, ¿eso debería irse sin que lo discutamos? Yo creo que no. La ciudadanía ya tomó su decisión democrática, cambiamos el sistema de designación, vamos a tener una sustitución democrática del máximo tribunal, hasta ahí vamos bien, pero luego tenemos un año completo en el que ese tipo de cosas tendrían que evaluarse. Ojo, no es un delito, no hay una falta jurídica dura, pero es una irresponsabilidad política, la cual se la presentas a la Cámara Baja, se discute y si la Cámara decide acusar, vas al Senado y el Senado es el jurado de decisión. Ahora, ¿qué pueden decidir? Como ya no está en el cargo, puede inhabilitar por un tiempo determinado. Esa sería la sanción, más allá de lo político. Sí, pero a todo el mundo le va a parecer que la sanción es muy baja, ¿verdad? Ok, no importa. Lo importante es que la República diga, fuiste irresponsable, tenías una alta encomienda y en ese caso, y en ese caso, y en ese caso, no fuiste responsable, no estuviste a la altura. Y la satisfacción del proceso de juicio político ayuda. Lo acabamos de ver con los Estados Unidos de América. Sí. La discusión política aumentó pese a que en el impeachment, los dos que se intentaron en contra de Trump, no llegaran a nada. El proceso de la evaluación le sirve a la ciudadanía para avanzar. Bueno, eso tendríamos que hacerlo, aunque ya sea después. Y lo tenemos que hacer por nosotros. Piensa que nadie está exento de echarse a perder, de traicionar o de meter la pata. ¿Quién debería de promover eso? O mejor dicho, ¿quién tiene la facultad para promover eso? A ver, nuestro sistema constitucional siempre ha dicho que el juicio político lo puede promover cualquier ciudadano. Pero otra vez, la pregunta es, ¿no sería bueno que los cuerpos constituidos por la Carta Magna actúen como colectivos a partir de una evaluación? O sea, ahorita lo estamos platicando, sí, pero de la lista que rápidamente hicimos, podríamos sistematizarla y decir, a ver, Cámara de Diputados, órgano de acusación, Cámara de Senadores, órgano de decisión en juicio político, evalúa la manera en que se comportaron. Ojo, es más, si quieres ser equilibrado, tal vez deberíamos hacerlo con todos los ministros que salen. Y la paradoja es que Pérez Dayán, que también es muy conservador y votaba cosas que no gustaban a la ciudadanía, probablemente saliera mucho mejor parado, porque siempre fue congruente. Nunca cambió sus opiniones. Sí, porque lo que estamos criticando, abogado, estamos hablando con el candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Federico Anaya Gallardo. Lo que se critica, abogado, no es si nos cae bien o si nos cae mal. No es si es conservador o si es liberal, si es de la 4T, si es del humanismo mexicano. No estamos criticando eso, estamos criticando la irresponsabilidad en el actuar. Exactamente. Y, ojo, y aquí sí me separaría un poco de lo que a veces la izquierda mexicana más reciente ha dicho. Porque hay una idea un poco de, no, más vale cerrar los capítulos. O sea, si hemos avanzado, sigamos adelante. No. Esta crisis de la que nació esta reforma constitucional, podríamos habérnosla ahorrado. Y creo que como sociedad nos merecemos evaluarla. Y evaluarla implica también esto. Ojo, ¿qué le duele
a Norma Piña un proceso como el que acabo de sugerir? Realmente nada, porque no se trata de venganza, se trata de evaluación. Y te digo, lo más importante no es la evaluación para ella, sino para nosotros como Entonces, sociedad. tú sí estarías, para dejarlo claro, tú sí estarías a favor de que se le hiciera un juicio político a Norma Piña. Exacto, porque tenemos que evaluar este tipo de irresponsabilidades. Incluso, yo me puedo imaginar que en el lado derecho de la sociedad también hay cierto enojo por la manera en que se terminó manejando mal todo el proceso. Y eso es correcto, porque el debate político constitucional todos los días tiene que ir aumentando de calidad, no reduciéndose. Ese momento horrible de bastan 8, bastan 6 votos, realmente es vergonzoso. Es vergonzoso para pues, los grandes juristas. No, y para todos, derechas e izquierdas, eso no se vale. Sí, de acuerdo. Ya no solo es cambiar las reglas de un partido en curso, sino es que ya te metieron gol y de pronto cambias el criterio y dices, no, es que eso no fue gol, pegó en el travesaño, la línea se movió 5 o 10 centímetros más. ¿Sí me explico? Es un tema de... Es cambiar las reglas. De hecho, un viejo amigo... Pero en el marco del partido, abogado, ni siquiera previo, ni siquiera días antes. A ver, no, ya estaban jugando. Estaban en la cancha. Un viejo pedagogo, amigo mío, tiene una dinámica maravillosa para demostrar la injusticia. Tú pones a jugar fútbol no 11 contra 11, sino 2 contra 20. ¿Sí? Sí. Pero a estos dos les das la posibilidad de cambiar las reglas cuando quieran. No, en cualquier momento. ¿Quién gana los partidos? Sí. Ellos dos, por Sí, supuesto. sí. Bueno, ¿qué podemos hacer como sociedad para obligar a la gente a decir, cuando te toque ser uno de los dos que puede cambiar las reglas, tu responsabilidad ciudadana es no cambiarlas? Es decir, dijimos que íbamos a hacer una cosa y la vamos a seguir haciendo. Ahí es donde, en ese debate precisamente, todo mundo aplaudimos a Pérez Dayán. Sí, claro. Porque él dijo, yo nunca he aceptado que podemos revisar reformas constitucionales. No voy a cambiar mi criterio, aunque en este caso esta reforma constitucional no me gusta. Eso se llama congruencia. Y es algo que le tienes que pedir a los juzgadores siempre. Ahora, otra vez, no es venganza, es evaluación colectiva como república. Sí. No se trata de castigar, de todas maneras. La reforma se aseguró que haya un puente de plata para los que se van. Y luego puede causar algún dolor en la sociedad, pero eso es mejor que seguirnos peleando a muerte. Pero sí tenemos que evaluar. Y eso que acabas de decir es una idea que suena un poco loca, pero deberíamos examinarla. Bueno, yo puse la idea y usted la desarrolló, maestro Federico Anaya Gallardo, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hablamos de corrupción, impunidad, nepotismo y qué hacer con el fatídico trabajo, desempeño de Norma Piña. ¿Algo que nos haya faltado, maestro? Nada más recordar que con la vara que uno mide tiene que ser medido. La ciudadanía tiene que estar pendientísima de evaluarnos a las ministras y ministros que queden. Y por cierto, ahí hay un pendientote. Todos los demás juzgadores y juzgadoras van a tener un momento de evaluación cuando opten por reelegirse dentro de 9 años. En el caso de la Suprema Corte son 12 años y no hay reelección. Ahí, aunque no haya facultad, otra vez hay que tener imaginación, aunque no haya facultad constitucional de la Corte para proponer reformas constitucionales, por supuesto que hay opinión. Y mi opinión hoy, y si quedo electo, tendrá que ser mi opinión en la Corte, es que tenemos que someternos a revocación de mandato cada 3 años. Ándale. Para que la gente pueda decir, a ver, Federico dijo tal cosa cuando estaba en campaña, pero luego no cumplió. La incongruencia tiene que ser castigada. Con la vara que uno mide tiene que ser medido. Qué fuerte opinión esa de tener revocación de mandato para las personas juzgadoras. No se lo he escuchado a otro candidato. No, lo necesitamos. Ojo, acuérdate que tenemos reelección para magistrados, magistradas, juezas sí, y jueces. Pero no para... Ministros y ministras, hay un agujerito ahí, hay que llenarlo. Muy bien. Pues si me puede regalar sus redes sociales, ¿dónde lo podemos ver? ¿Dónde lo podemos seguir? Estoy normalmente en Twitter, ahora X, @AnayaFederico, y en Facebook, que es la otra que uso, que es @FedericoAnayaGallardo. Número de boleta, número en la boleta, el color. Número en la boleta es la morada, como jacaranda, y el número es el 36. El número 36 para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es. Bueno, pues ahí lo tiene. Yo le agradezco mucho a usted que se haya quedado a lo largo de esta
transmisión en vivo. Estamos, por supuesto, hablando totalmente en vivo y en directo con el candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Federico Anaya, a quien le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Un gusto. Y les agradezco más a ustedes que se quedan. Vamos a un pequeño corte comercial para despedir a nuestro invitado y luego vuelvo para despedirme de usted.